Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de Daniel y Ezequiel. En este video vamos a concentrarnos en el capítulo 7 de Daniel y veremos lo que la palabra de Dios nos va a enseñar ahí. Pero antes de entrar al capítulo 7, antes de ver el texto del capítulo 7, me gustaría recordarnos que al entrar en el capítulo 7 estamos comenzando una nueva sección. En verdad, estamos comenzando la segunda parte del libro de Daniel. La primera parte ha sido el capítulo 1 al 6. Y tal vez recordamos que esta sección la hemos nombrado la sección narrativa del libro de Daniel, ya que en los primeros 6 capítulos hemos visto el personaje de Daniel, ¿verdad? Hemos visto su ejemplo, hemos visto los eventos en los que él se involucró, las situaciones que acontecieron, que involucraron a Daniel y a sus 3 compañeros. Y por eso vemos que el capítulo 1 al 6 es conocido más como la parte narrativa. La parte es donde se nos presenta el personaje de Daniel, el carácter de Daniel. Y aprendemos mucho de este gran hombre de Dios en los primeros 6 capítulos. Aprendemos mucho de cómo vivió este profeta. Vemos mucho de su integridad, vemos cómo él oraba, vemos mucho de lo que era su persona y cómo él vivía en los primeros 6 capítulos. Y como podemos recordar, el capítulo previo a este, el capítulo 6, tal vez el más conocido de Daniel, en el que se encuentra en el foso de los leones y vemos cómo Daniel mantuvo su fe en medio de una gran situación tan fuerte, ¿verdad? Siendo amenazado por su vida, siendo echado al foso de los leones, y cómo Dios lo rescató, cómo Dios lo protegió. Este evento, esta historia, ¿verdad?, es como termina la primera parte de este gran libro. Así que comenzando aquí en el capítulo 7, ya comienza la nueva sección, la segunda parte del libro, la que es conocida más como la parte apocalíptica de Daniel. De aquí en adelante, no vamos a ver tanto el carácter de Daniel, aunque todavía vamos a poder anotar unas grandes cosas de este gran profeta. Pero más el capítulo 7 al 12 nos hablan de las visiones que Daniel tuvo, visiones que él recibió de Dios, visiones que nos hablan del futuro, de eventos todavía en el porvenir. Y vamos a ver que Daniel contempla estas visiones. Muchas veces ni aún Daniel entendía todo lo que él estaba viendo. Vamos a ver cómo los ángeles vienen a Daniel para ayudarle a entender el significado de las visiones que él está contemplando. Y como parte de eso, estamos también por ver 2 caracteres muy interesantes en esta sección, que son el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Los 2 van a presentarse en estos capítulos 7 y en adelante en una manera muy interesante, hermanos, ya que estos 2 grandes ángeles no son mencionados muy seguidamente en la Biblia. Es interesante para mí en nuestro estudio que vemos a los 2 en esta sección final de Daniel, capítulo 7 en adelante. Todo esto tiene que ver con la forma en que este libro comienza a hablar apocalípticamente. Principalmente vemos visiones en estos capítulos que están por delante. Y bueno, hablaremos más de eso en cuanto vamos progresando por cada capítulo, ¿verdad? Pero quería anotar aquí al comienzo del capítulo 7 que estamos entrando en una sección muy distinta a la que acabamos de ver en los capítulos 1 al 6. Muy bien, hermanos, con eso dicho, vamos a entrar al texto del capítulo 7 y vamos a comenzar a ver lo que este capítulo nos va a hablar. Ciertamente,
uno de los capítulos centrales de Daniel. Si no, casi podemos decir, si no el más importante, el más central por el contenido que encontramos aquí. Bueno, hablaremos de eso aquí en un momento, pero antes de esto, hermanos, me gustaría dirigir su atención al guía de estudio que hemos estado siguiendo, como ustedes saben y ya han visto las páginas que acompañan este curso. Aquí en el capítulo 7 de Daniel, el guía de estudio, también tenemos páginas para guiarnos y para orientarnos un poco mejor en lo que vamos a estudiar en el texto. Así que, si me permiten un momento, voy a abrir eso aquí para que lo veamos juntos en la pantalla, lo que es el capítulo 7 de Daniel. Muy bien, ahí deben poder ver esa parte. Y como siempre, hermanos, me gustaría avanzar aquí el guía de estudio y anotar algunas cuantas cosas, pero espero que puedan tener estas páginas ahí con ustedes mientras estudiamos este capítulo 7. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo o estaremos viendo en este capítulo 7? Como pueden ver, primeramente aquí el título de este capítulo es el Dios que establece su reino eterno. En contraste a todo lo demás que vamos a ver, el enfoque en este capítulo es como Dios comienza y establece su reino eterno durante el tiempo en el cual otros reinos de la tierra se están llevando adelante. Y en un momento vamos a explicar más de esto, pero este es el título del capítulo 7, Dios estableciendo su reino eterno en la tierra, en el medio de otros grandes reinos. Aquí les he puesto tres cosas que queremos identificar, tres dificultades que se presentan en este capítulo 7 que esperamos poder contestar al ver este capítulo. Primeramente, número 1, como pueden ver aquí, la identidad del cuerno pequeño que sale más adelante en la visión. La cuarta bestia va a tener varios cuernos sobre su cabeza y uno de estos cuernos en particular es señalado en la visión. Queremos tomar tiempo para identificar este cuerno pequeño que la visión enfatiza en la segunda parte del capítulo 7. Número 2, también queremos conocer cuándo van a recibir los santos el reino de Dios, ya que Dios va a hablar, va a anunciar la llegada de su reino, pero la idea aquí que queremos identificar es ¿cuándo? ¿Cuándo va a hacer Dios esto? Este es el segundo punto que vamos a contestar. Y finalmente, la tercera cosa, la tercera dificultad o punto o idea que queremos identificar en esta sección es el significado de la frase tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí se va a hablar de esta frase y se va a mencionar y nosotros queremos prestar atención al significado de esta frase porque va a ser de mucha importancia. Ya, entonces estos son tres puntos que queremos ver y analizar, pero aquí vamos a mencionar al comenzar las 4 secciones principales que salen en el capítulo 7. Primeramente vamos a tener la visión misma. Daniel nos va a contar lo que él vio. Los versos 1 al 8 nos cuentan el contenido de la visión. En segundo lugar, el verso 9 al 12 nos hablan de algo más que Daniel vio, y eso es la visión del anciano de días sentado en su trono. Eso vamos a ver en el verso 9 al 12. Y luego, en los versos 13 al 14, vemos la tercera sección en el capítulo 7,
donde vemos la visión del Hijo del Hombre y de su reino. Seguramente el verso 13 al 14 son los dos versos, yo creo, centrales a todo lo que es el libro de Daniel. Ahí vemos que Daniel va a contemplar al Hijo del Hombre viniendo en las nubes y llegando ahí con el anciano de días, y se le entrega el reino eterno, ¿verdad? De una escena muy hermosa. Eso lo vemos en el verso 13 al 14. Y finalmente, la parte que contiene más detalles y de cierta forma más controversial en el capítulo 7, es el verso 15 al 28, donde se le va a dar a Daniel la interpretación de la visión que él mira en los primeros 8 versos. Así que esto es la forma en que el capítulo está organizado. Nosotros vamos a comenzar aquí con la primera parte, que es la visión misma de las 4 bestias. Vamos a leer, hermanos, el verso 1 al 8 y así dar lectura del texto, y ya luego vamos a hablar un poco de lo que Daniel está viendo aquí. Dice el verso 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, verso 2, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una a la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enquiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, que fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Muy bien, vamos a dejar ahí el verso 8 por un momento, el texto, y vamos a considerar la visión que Daniel tuvo. Comienza, ¿verdad?, con 4 bestias, y él nos habla de cada una de ellas, nos dice cómo parecían estas bestias, ¿verdad? Y seguramente este capítulo 7 tiene un buen paralelo con la visión que ya vimos que tuvo el rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Aquí en la página del guía de estudio pueden ver la comparación con la visión del capítulo 2 y esta visión aquí del capítulo 7.
Si recordamos aquí, la primera bestia en Daniel 7 es descrita como un león, ¿verdad? Y vemos aquí que esto corresponde con la cabeza de oro de la estatua del capítulo 2. Este león y la cabeza de oro representan el reino de Babilonia, el reino presente, ¿verdad?, de Babilonia. El segundo animal, o la segunda bestia, mejor dicho, el oso, corresponde al pecho y brazos de plata, que son el reino de los medos y los persas, ¿verdad? Un solo reino compuesto por dos naciones o dos pueblos, dos gentes, los medos y los persas. Entonces ellos son identificados por el oso aquí. El tercero es un leopardo, ¿verdad? Y este leopardo, aunque es la bestia más rápida de todo el mundo, corriendo más rápido que cualquier otro animal, tiene 4 alas también. Entonces, si se pueden imaginar un leopardo qué tan rápido es cuando corre, vamos a darle 4 alas y vamos a ver que va aún más rápido, ¿verdad? Rapidez es la idea detrás de este leopardo. Y corresponde a la tercera parte de la estatua en el capítulo 2, del vientre y muslos de bronce. Estos representan el reino de los griegos que seguían o que iba a venir después de los medos persas. Y finalmente se nos habla de esta cuarta bestia, la cual es descrita no como un animal, pero muy diferente a los demás. Una bestia que Daniel no trata de, o la visión no trata de darle una comparación, es muy diferente a las otras. Solo se describe con ser una bestia espantosa y terrible, ¿verdad? La cual corresponde con la última parte de la estatua del capítulo 2, donde vemos las piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido, lo cual nos habla de los romanos. Ahora, es esta bestia que va a tomar la atención central en el resto de la visión. Las primeras 3 se presentan como para darnos una introducción a esta última, la cuarta. A esta última, la que es espantosa y terrible, porque es durante el tiempo de esa bestia que Dios va a poner su reino en la tierra. Y por eso la visión va a enfocar más en esta cuarta bestia. Pero antes de ver esta cuarta bestia, y es importante anotar un par de cosas aquí, hermanos. Primeramente, déjame regresar un momento para considerar la fecha de esta visión. Y no lo mencioné aquí, y pensé que lo tenía aquí en la página. Y aquí está finalmente. Se nos da la fecha cuando Daniel recibió esta visión. En el verso 1 nos dice que es el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Sabemos por la historia que esa fecha es 553 a.C., cuando el rey Belsasar, un descendiente, ¿verdad?, de Nabucodonosor, como ya hemos visto en el capítulo 5, vimos a este rey ya. Si recuerdan, fue el rey que vio la mano escribiendo sobre la pared, ¿verdad? Entonces, esta visión es recibida otra vez durante el reinado de Belsasar. De hecho, es en su primer año. Entonces, si anotamos algo interesante aquí, hermanos, la fecha de la visión que recibe Daniel, o mejor dicho, la visión que recibe Daniel, la recibe en el primer año de ese rey, Belsasar.
¿Qué quiere decir? Que el capítulo 7, en cuanto a la cronología actual, viene antes del capítulo 5, ya que el capítulo 5 ya es el final del reinado de este Belsasar, pero el capítulo 7 nos habla de su primer año. Entonces, quiere decir que en verdad el capítulo 7 está un poco fuera de orden cronológico con el capítulo 5. Ese evento del capítulo 5 viene después de este, pero entra aquí en el capítulo 7 porque queda bien con lo que vamos a ver en el resto del libro de Daniel. Es la parte apocalíptica, ¿verdad? Y por eso es puesta más acá al final. Bueno, en todo caso, quería solamente mencionar esa fecha, ¿verdad? Porque es una de las pocas fechas mencionadas directamente por Daniel. Y es importante resaltar esa parte ahí. Y otra cosa que también quería mencionar aquí, hermanos, es algo que vemos en esta letra D, acerca de los 4 vientos que combatían contra el mar. Volviendo un momento al verso 2 del capítulo 7. Dice ahí, ¿verdad?, que Daniel, lo primero que él vio en la visión era el mar y que los 4 vientos del cielo combatían contra el mar. Estas 4 bestias salen del mar. Y la razón por eso es porque el mar representaba en literatura apocalíptica, el mar representaba a las naciones paganas, las naciones del mundo, ¿verdad? Las naciones que están siempre en contra de Dios, según Salmos capítulo 2, son representadas por el mar. Entonces, cuando estas bestias salen del mar, es la forma simbólica para hablarnos de cómo las naciones salen, los reinos paganos salen de las naciones, ¿verdad? Entonces, esa es la idea aquí del mar. Representa a las naciones paganas y por eso salen del mar en la visión estas 4 bestias, porque van a ser 4 imperios paganos. Anoten, hermanos, que los 4 vientos del cielo combaten contra el mar. Y aquí tenemos una idea adicional. Los 4 vientos del cielo, muchas veces en esta clase de literatura, es símbolo de la actividad de Dios sobre las naciones, o entre las naciones, o con las naciones. Entonces, los 4 vientos representan la actividad de Dios en el mundo. En otras palabras, es Dios quien levanta estas naciones. Dios conoce cada nación y cuándo se va a levantar. Y aquí esta es la idea, que Dios sabe el futuro, Dios dirige el futuro y Dios es quien saca estas bestias, es quien saca estos reinos a la tierra. No son cosas que suceden solas. El rey Nabucodonosor, si recordamos, pensaba que él era el rey del mundo y era cierto en una forma de hablar, pero no era debido a él y su grandeza. Es porque Dios lo puso ahí. Dios trajo a los babilonios. Tanto como Dios va a dirigir los pasos de los medos persas, como el siguiente reino, y luego los griegos, y luego finalmente el imperio romano, como vamos a ver aquí en un momento. La idea es esta, que Dios dirige, que Dios controla los diferentes reinos en la tierra, cada uno a su vez. Dios los trae. Ellos están sujetos a la voluntad de Dios, al tiempo de Dios. No dirigen sus propios pasos. Todos los reinos, todas las naciones, siempre están en manos de Dios. Y según su voluntad, salen
en el mundo de los hombres cuando Dios dice que deben salir. Esa es la idea aquí. Entonces, no quería sobrepasar eso. Aquí viendo cómo salen estas 4 bestias. Entonces, nada más para resumir un momento, los 4 vientos representan la actividad de Dios sobre y con las naciones. El mar se ve como el origen de donde salen estas bestias, porque el mar representaba a las naciones paganas y por eso salen estas bestias de aquí, ¿verdad? Y ya que estamos mencionando que son bestias, hay que recordar que en la literatura apocalíptica las bestias feroces muchas veces simbolizan las naciones paganas, mientras que los animales más domesticados representan el pueblo de Dios. Por ejemplo, Jesús es el Cordero de Dios, una oveja, ¿verdad? Ya que aquí las bestias son feroces y grandes y terribles, ¿verdad? Todo esto nos da, y queda bien, nos da el cuadro de las naciones paganas. Muy bien, ustedes pueden ver aquí, hermanos, que algunas de estas ideas se repiten en otros libros apocalípticos. Principalmente vamos a ver mucha semejanza entre Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 17. Y vamos a hablar un tantito más de esto, un poco más adelante, en los comentarios de este capítulo, pero hay conexiones, ¿verdad?, con los símbolos. Muchas veces aparecen en otros libros y simbolizan lo mismo, ¿verdad? En este caso, el mar, los vientos y las bestias. Muy bien, si seguimos adelante, pues, ¿cuáles son estos reinos? Bueno, ya los hemos identificado rápidamente, pero aquí les puse unos gráficos que tomé del internet. Ustedes los pueden ver tal vez allí, pero el primero era un león con águilas, símbolo de Babilonia, y según la arqueología, alrededor de Babilonia, la ciudad de Babilonia, se excavaron muchas cosas que tenían la idea o el símbolo de Babilonia, que era un león con águilas. Entonces, muy apropiadamente en la visión, este león con águilas representa a Babilonia, ¿verdad? Y ahí les doy unos pasajes bíblicos en Ezequiel que pueden ver para ver unas cuantas más conexiones. La segunda bestia era un oso, y vemos que este oso es grande, pero vemos 2 cosas del oso. Una es que tiene 3 costillas, ¿verdad?, que se está comiendo. Una parte interesante. Y luego la otra, que se alzaba de un costado más alto, ¿verdad?, en una parte que la otra. Y muchos intérpretes han entendido que esto de que se alzaba más alto por un lado que otro, habla de cómo los 2 pueblos de los medos persas en este solo reino, los medos y los persas, uno era más fuerte que el otro. Los persas eran la parte más fuerte de este imperio que los medos. Los medos y los persas, una vez más, trabajaban juntos, eran un solo imperio, no 2, pero uno. Pero dentro de esos 2 pueblos, los persas eran los más fuertes, ¿no? Y se piensa que el oso camina así, más alzado de un lado, para demostrar que una parte del oso es más fuerte que la otra, es más alta que la otra. Las 3 costillas que el oso se está comiendo, posiblemente puede ser una referencia a 3 reinos que el imperio de los medos persas conquistó: los de Egipto, Lidia y Babilonia. También puede ser un elemento que nada más demuestra, como digo aquí en el guía de estudios, su voracidad y avaricia. El oso come, el oso destruye.
otros reinos, ¿verdad? Y esa puede ser la verdad por las tres costillas. Bueno, lo cierto es que el oso viene después del león. El oso significa el reino de los medos persas. Y ya como mencionamos, la tercera bestia que vemos aquí es la de Grecia, el leopardo con 4 alas de ave en su espalda. Ya he mencionado que el leopardo es el animal más rápido de la tierra. Corre muy, muy rápido. Pero cuando se le dan 4 alas a este leopardo, corre aún más rápido. La rapidez de esta bestia corresponde muy bien con la rapidez del Imperio griego. Alejandro el Grande, Alejandro Magno, conquistó al mundo antiguo más rápido que cualquier otro reino antes de él. Durante los años de 331 a 334, 3 años, Alejandro conquistó todo el mundo conocido en ese tiempo. Más rápido que cualquier otro reino. Más rápido incluso que los romanos. Nadie conquistó al mundo antiguo más rápido que los griegos. Y se piensa que por eso el leopardo con alas, rapidez, corresponde muy bien con el reino de los griegos. Pero notamos una cosa adicional de este reino. Adicional de que sigue a los medos persas, pero también tiene 4 cabezas esta bestia. Hay que anotar eso muy bien en el texto, ¿verdad? No solamente 4 alas, pero 4 cabezas, si miran el final del verso 6 una vez más. Estas 4 cabezas, y muchas veces las bestias, cuando tienen más de una cabeza en las visiones, quiere llegar a simbolizar muchas veces reyes dentro de ese reino. Entonces se piensa que aquí, con las 4 cabezas de este leopardo, se está hablando de 4 líderes que van a levantarse dentro del Imperio griego después de la muerte de Alejandro el Magno. Cuando él muere, 4 de sus generales toman control del Imperio griego y dividen al imperio en 4 partes. Cada general toma una parte y son 4, ¿verdad? Vamos a ver más de eso un poco más adelante. El capítulo 8 nos va a hablar más del Imperio griego, así que vamos a volver a este punto, pero la idea aquí es que es el imperio más rápido, siguió al oso, que quiere decir que viene en secuencia después de los medos persas, lo cual hizo el Imperio griego, y que tiene 4 cabezas, 4 generales, 4 líderes que van a salir después de la muerte de Alejandro y van a dividir al reino griego. Todo esto es visto dentro de esta bestia. Bueno, y como dije antes, el enfoque del resto del capítulo es esta 4ª bestia. Y pues podemos identificarla como el Imperio Romano, ya como hemos dicho. El Imperio Romano siguió a los griegos y el Imperio Romano, aunque no el más rápido, seguramente el más fuerte, el más terrible de los 4 grandes imperios, ¿verdad?, del mundo antiguo. Y pues es allí donde nos deja el capítulo 8, cuando se nos habla, el verso 8, cuando se nos habla de esta 4ª bestia muy fuerte, muy terrible. Anoten ahí el verso 7, nos dice que tenía 10 cuernos, ¿ya? 10 cuernos. Y estos 10 cuernos son lo que comienza el verso 8 a enfatizar. Uno de esos 10.
Muchos han especulado de estos 10 cuernos y bueno, los versos 15 y en adelante nos van a hablar más de los cuernos, entonces vamos a reservar algo de nuestros comentarios para ver allá cuando vemos estos cuernos en más detalle. Pero el número 10, hermanos, muchas veces en esta literatura simbólica, apocalíptica, el número 10 habla de la idea de algo completo, algo total. El hombre tiene 5 dedos en cada mano, 10 en total, ¿verdad? 10 dedos en los pies, igual forma. El número 10 era el número más redondo que el mundo antiguo conocía. Bueno, nosotros también, múltiples de 10. Contamos hasta 10 y luego comenzamos, todo lo que sigue después es con 1 y 2 y 3 y 4 y así, ¿verdad? Y el número 10 es la idea completa. El número 7 muchas veces habla de algo completo o el número divino, pero el número 10 normalmente es reservado para hablar de la idea de algo completo, la totalidad de algo. Especialmente si queremos enfatizar esa idea de la totalidad, a veces se multiplica el 10 por sí mismo 3 veces, lo cual nos lleva al número 1000, tal vez el número más completo, ¿verdad? Que puede existir. Y la idea de totalidad o de algo que es completo muchas veces es representado por el número 10. Entonces, muy posiblemente estos 10 cuernos no representan nada más que la idea de un poder total que tiene esta bestia. Los cuernos, como ya hemos visto, como las cabezas de bestias, muchas veces simbolizan reyes o reinos, dependiendo, ¿verdad? La visión siempre nos dice. En este caso aquí vamos a ver más adelante que los 10 cuernos sí son 10 reyes. Pero el debate que se ha dado es si estos son 10 reyes que debemos identificar por nombre o que si estos 10 reyes nos hablan solamente del principio más general de autoridad y poder total. Bueno, hablaremos más de eso en los versos 15 y en adelante, pero esta es la idea de lo que estamos viendo. Lo que sí debemos anotar también es que ahí al final, verso 8 de esta sección, vimos que el otro cuerno, el número 11 o el que viene después de los 10, o no después, pero el que sale entre los 10, mejor dicho. Va a ser el enfoque, este cuerno pequeño, ¿verdad? Y como que se nos va a dirigir la atención a este cuerno para hablar más de ese cuerno. ¿Quién es este cuerno, verdad? Y eso también se va a hablar un poco más en estos versos que siguen. Pero mientras tanto, vamos a ver lo que se dice aquí de este cuerno pequeño, ¿verdad? Entonces, anoten cómo ha progresado la visión. Hemos estado viendo un mar, salen 4 bestias, primera, segunda, tercera, la cuarta es la más terrible, y como que la cámara se pone en enfoque sobre esta bestia, y más específicamente uno de los cuernos que tiene esta bestia. Entonces ya estamos llegando a hablar del punto central, ¿verdad? Que es este cuerno pequeño. Volviendo al texto, vamos a ver el verso 9 al 12, porque ya cuando se comienza a enfocar en este cuerno y se comienza a decir lo que este cuerno va a hacer y lo demás, ya estamos viendo en el verso 8 que él habla con una boca que se le da, habla grandes cosas, ¿verdad?
arranca 3 cuernos que venían antes de él o en medio de él. Y se nos comienza a hablar de este cuerno, pero el verso 9 interrumpe esta escena por un momento y nos presenta algo más grande, más especial, más importante. Y veremos lo que es esto, los versos 9 al 12. En un momento vamos a volver a algunas de estas cosas que se mencionan de este cuerno pequeño, pero voy a avanzar aquí en guía de estudio para enfocar en esta parte de la visión. El anciano de días en su trono. Verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Muy bien, vamos a quedarnos aquí en el verso 12 por un momento. Increíble la escena que sigue aquí a continuación, hermanos, porque hemos estado viendo estas bestias que salen del mar. Estamos viendo a la tierra, la actividad que está pasando aquí en el mundo de las naciones paganas, cuando de repente se nos llama la atención para ver al cielo. Miren este contraste. Las bestias están sobre la tierra, ¿verdad? Claramente, pues son reinos paganos. Pero aquí se nos llama la atención al cielo. Vamos a ver el gran contraste, algo diferente, aparte, sublime, totalmente diferente que estas bestias que hemos estado contemplando. ¿Y qué es lo que vemos? Tronos. Se ponen tronos en el cielo. Y se sentó un anciano de días. En el cielo todo está calmado, tranquilo. No hay la agitación que hay en el mar cuando salen estas bestias, ¿verdad? Y nos podemos imaginar el furor con la cual salen y el ruido que se puede ver y el mar así combatiendo y lo demás. Pero en el cielo, todo tranquilo, tronos son puestos, el gran juez, el anciano de días, sin duda, ¿verdad? Representando a Dios nuestro Padre, se siente ahí en su trono. Qué contraste tan maravilloso, en verdad. Él es descrito de una forma, ¿verdad? De estas palabras claramente no hacen justicia de la grandeza de Dios y su gloria, pero nos da la impresión, ¿verdad?, del gran juez. Se nos dice que estaba vestido, ¿verdad?, blanco, siempre un símbolo de pureza, victoria, triunfo. Y aún su pelo, ¿verdad?, de su cabeza, como lana limpia. De su trono, una llama de fuego. Y esto es importante. El fuego en símbolo significa juicio. El juicio de Dios muchas veces es descrito como fuego.
¿verdad? Y podemos recordar de varios lugares en las Escrituras donde fuego es la forma en que alguien se juzga. Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ¿verdad? El fuego siempre nos habla de juicio. Recordamos el fuego en el monte Carmel, ¿verdad? Allá con Elías y los profetas de Baal, y vino fuego y consumió todo eso. Es un juicio de Dios contra la idolatría de Israel en ese tiempo. El fuego simboliza juicio. Entonces es importante ver que de este trono blanco, yo digo blanco porque en Apocalipsis es blanco. El anciano de días es vestido de blanco, su cabello es blanco, ¿verdad? Todo es blanco. Pero de este trono sale fuego. Entonces la idea es que el trono en el cielo juzga los imperios del mundo. El trono del cielo rige sobre estos imperios de la tierra. Desde el trono viene dirección hacia el mundo incrédulo, el mundo aquí de las naciones, ¿verdad? Y ese es el punto. El fuego ardiente va a juzgar a este cuerno. Entonces, aunque la visión no nos ha dicho quién es el cuerno o qué significa el cuerno, lo cierto es que el cuerno va a terminar siendo juzgado por el anciano de días. Eso sí sabemos. Porque la bestia va a ser matada, ¿verdad? Eso lo vemos en el verso 11. La bestia se acaba. Y el cuerno pequeño que queda es entregado a el fuego. Eso lo vemos, ¿verdad? Entregado para ser quemado en el fuego, verso 11. Entonces, el fin de esta bestia, de todas las bestias, es que tarde o temprano Dios las juzga, ¿verdad? Como Dios las trae y las levanta, Dios también dice cuándo se acaban y cuándo Él las va a juzgar. Todo está en manos de Dios. Y esta parte de la visión queda de igual forma. El cuerno pequeño, tan horrible que va a ser, ya cuando vemos más acerca de él, el cuerno pequeño termina siendo arrancado y quemado en el fuego. El juicio de Dios vendrá contra este cuerno pequeño. Como finalmente el juicio de Dios viene sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, el verso 9 al 12 es una parte esencial en esta visión porque nos dice que aunque sí, las bestias grandes, feroces, poderosas del mundo no hacen nada sin la autoridad de Dios, sin la dirección de Dios, sin el control de Dios. Es una verdad muy importante. Nada ha cambiado en nuestros días, ¿que no? Las naciones de hoy son iguales. Aunque no hablamos tanto de imperios como en aquel entonces, sí hablamos de naciones muy poderosas y fuertes. Todas las naciones, hermanos, sin duda, todas tendrán su día ante el trono de Dios. Dios las levanta y Dios las quita. Y esa es una verdad en la cual nosotros como el pueblo de Dios podemos tomar mucha consolación. Bueno, vamos a llegar al final de esta parte del estudio del texto en el capítulo 7. Vamos a contemplar el verso 13 y 14 y tal vez, hermanos, si podemos decir que se va a poner aún mejor la película, el verso 13 y 14 ciertamente es la parte más hermosa, creo, de este capítulo. La visión del Hijo del Hombre y su reino. Verso 13 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él.
Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Qué hermosa parte aquí de la visión. Este es el texto, hermanos. Este es el texto central del Antiguo Testamento. Y déjame permitir que esto penetre en nuestras mentes y corazones por un momento. Este es el texto central del Antiguo Testamento que nos habla del Mesías, del Cristo y de su reino. Estamos viendo aquí por un momento la venida del Hijo de Dios, al anciano de días. Vemos que esto toma lugar en el cielo. Vemos que esto está en el contexto del trono de Dios, no en la tierra. La tierra, aquí en esta visión, es el lugar de los imperios mundanos, los imperios incrédulos, las naciones de la tierra. Pero este Hijo de Hombre viene con las nubes. Solo Dios viene con las nubes. Solo hay que ver en los profetas, ¿verdad? Cuántos textos hay que dice que Dios viene con las nubes, ¿verdad? Y este Hijo de Hombre viene con las nubes. Claramente estamos viendo aquí la idea del triunfo del Hijo de Dios cuando Él vuelve al cielo después de haber estado aquí en la tierra. Yo creo que en parte, hermanos, podemos decir que esta visión que estamos viendo es lo que pasa después de la ascensión de Jesús, después de su resurrección aquí en la tierra. Cuando Él es alzado al cielo y vuelve a la diestra de Dios, ¿verdad? Esta parte puede ser una descripción de Él viniendo a Dios y Dios le da el inicio de su reinado, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios, el Rey, el Mesías, y comienza a gobernar con la iglesia hasta el fin. Es el comienzo del reinado de Cristo, después de la resurrección, después del triunfo de la cruz, después de que el pecado es totalmente destruido y Jesús se siente a la diestra de Dios para reinar, como dice Pablo en 1 Corintios 15. Creo que este es un vistazo de eso. Jesús viene al anciano de días. Y vemos esta descripción, un hijo de hombre. Ahora, déjame hablar un momento de esto, hermanos, hijo de hombre. El título que Jesús usó más que cualquier otro, mientras Él estaba en esta tierra durante su ministerio, es este término, hijo de hombre. Es un término que Ezequiel usa mucho, o mejor dicho, que Dios le da a Ezequiel. Cuando entramos al estudio del libro de Ezequiel, vamos a hablar de esto también. Ezequiel es el hijo de hombre, ¿verdad? ¿Qué significa este título? ¿Qué es tan especial de esto? Hijo de hombre. Bueno, por un lado, enfatiza la naturaleza humana. Hijo de hombre quiere decir simplemente un ser humano. Pero es más que eso aquí. Claro, Jesús era humano cuando Él vino a esta tierra, ¿verdad? Es hijo de hombre porque es ser humano. Pero es más que eso, como digo. Porque miren este contraste. En el capítulo 7 hasta este momento hemos estado viendo bestias. Bestias que salen del mar.
bestias horribles, feroces, poderosas. Pero aquí vemos a un ser humano, a un hijo de hombre. Aunque de cierta forma, cuando vemos estas cuatro bestias, podríamos decir, wow, qué poderosas, qué grandes, qué magníficas y todo esto. Ya que estamos hablando de un león y un leopardo, ¿verdad? Y todas estas cosas. Pero el ser humano es soberano sobre todas las bestias y los animales creados por Dios, ¿que no? El contraste del ser humano con las bestias es lo que estoy tratando de enfatizar aquí. Es un ser humano, pero es mucho más que eso. El contraste nos resalta la idea de que el ser humano divino, aquí Cristo Jesús, va a conquistar sobre todos los imperios mundanos. Él viene en el cielo. Los imperios están en la tierra. ¿Quién gobierna? ¿La tierra o el cielo? Puedo decir amén porque yo sé que cada uno de ustedes dijeron el cielo. El cielo gobierna, ¿verdad? Es cierto. Entonces aquí vemos a este hijo de hombre. El título que Jesús usa tanto en los evangelios. Y creo que ese es el punto, en verdad. Cuando Cristo usa ese término, el hijo del hombre, no solo está diciendo que él es un ser humano, aunque eso es parte, pero yo creo que con ese título Jesús está tomando la descripción de los profetas, especialmente de Daniel, especialmente el capítulo 7, versos 13 al 14, y se la está poniendo a sí mismo para decir, ¿recuerdan aquel hijo del hombre en Daniel que viene con las nubes para recibir un reino? Ese soy yo. Yo soy el Mesías. Entonces, sin tener que decir yo soy el Mesías, está diciendo yo soy el Mesías cuando se llama el Hijo de Hombre. Él está tomando el título aquí de Daniel 7, versos 13 al 14. Y por eso digo, este es el texto central que nos habla de Cristo. El texto que mira hacia el futuro. Y dice, vendrá el Hijo del Hombre, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Él va a conquistar sobre estas bestias. En particular, la cuarta bestia, el Imperio Romano. Parece que cuando Cristo muere en la cruz, Roma ganó. Pero en verdad sabemos que no fue así. Cristo gana, porque Él resucitó. Entonces, estas ideas, hermanos, creo que tienen algo de su origen en cuanto a las escrituras aquí en Daniel 7, versos 13 al 14. En verdad es una idea muy, muy hermosa. Y bueno, también como vamos a hablar en Ezequiel, Cristo toma esa forma, ese nombre, ese título, Hijo de Hombre, para asociarse también con el ministerio del profeta Ezequiel. Como vamos a ver, Ezequiel fue llamado a traer palabra a Israel. Israel está en rebeldía, Israel está en idolatría. Y el trabajo de Ezequiel es hablarles la palabra de Dios. Cristo hace algo semejante, que no. Entonces, con el título Hijo de Hombre, el Señor toma la mano de Daniel, el profeta en el Antiguo Testamento, y dice, yo soy ese Hijo de Hombre que viene con las nubes. Toma la mano de Ezequiel, el otro gran profeta que vamos a estudiar, y dice, tanto como Ezequiel le hablaba a Israel de su idolatría y desobediencia a Dios, yo también estoy hablando a Israel de la misma manera. Entonces, Hijo de Hombre, un título hermoso, sí, que quiere decir un ser humano, pero mucho más que eso, que quiere decir yo soy aquel del que hablaba Daniel, el que veía Daniel en su visión.
y yo soy como Ezequiel, el ministerio de un profeta. Bueno, hermanos, esto es muy hermoso, pero no se acaba allí. La última parte del verso 14 nos dice que no es solo el Hijo del Hombre, pero su reino también. Y ahí estamos nosotros, que no. Lo bonito es que se le fue dado este reino, ¿verdad? Su dominio es dominio eterno, hablando del reino. Nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Esto es importante porque esta visión no nos habla solo de Jesús, pero de nosotros, el reino de Dios, el reino que Él compró con su sangre. Mucho mejor que cualquier otro reino de la tierra, mucho más que las bestias estas feroces. Ellas van a subir, pero van a bajar, van a ser destruidas. Pero este reino, el reino de Dios, el reino en el cual nos encontramos gracias a Cristo Jesús, nunca será destruido. Bueno, hermanos, esto nos trae al final del verso 14. Yo creo que este es un buen lugar para detenernos en este video. Aunque no hemos terminado el capítulo, el verso 15 y en adelante tiene muchos otros detalles que queremos tocar y tomar nuestro tiempo. Así que vamos a cerrar este video aquí en este momento y ya en el próximo video continuaremos con el verso 15. Entonces, Dios mediante, nos veremos en ese video. Y hasta entonces, que el Señor les bendiga y muchas gracias por el tiempo que seguimos estudiando juntos. Nos veremos entonces, hermanos, que el Señor les bendiga y hasta luego.